Si quieres conocer los relatos completos de las dimensiones más altas, quédate conmigo hasta el final, porque lo que aquí vas a encontrar no es casualidad ni entretenimiento vacío. El instante en que diste play, algo invisible empezó a moverse dentro de ti. Puede que tu mente lo explique como curiosidad, como un gesto cualquiera, pero tu alma reconoce que había un llamado y que lo has escuchado. Esta no es una pieza que aparece ante todos, sino únicamente ante aquellos que están listos para recordar lo que nunca se borró. Lo sabes porque ahora mismo lo sientes, aunque no logres ponerle nombre. Es un murmullo, un estremecimiento, un calor en el pecho, una vibración que te acompaña mientras respiro contigo estas palabras. Imagina un velo tan sutil que separa lo que ves de lo que siempre ha estado ahí detrás. No es un muro, no es una barrera, es apenas una membrana invisible que sostiene la realidad. Ese velo no se abre con fuerza ni con teorías, sino con presencia. Y cuando escuchas, cuando prestas atención sin juicio, ese velo comienza a volverse permeable, no fuera de ti, sino en tu interior. Lo que llamamos misterio no es otra cosa que el reconocimiento de un estado que siempre estuvo aguardando. En los antiguos templos del Nilo no se entregaban manuales, ni se memorizaban frases vacías. La sabiduría se transmitía como un fuego silencioso, de alma a alma, de respiración a respiración. A ese fuego lo llamaron Thoth. No era simplemente un dios con cabeza de ibis pintado en los muros, sino una conciencia, una inteligencia viva que atraviesa culturas y siglos, siempre con el mismo propósito: custodiar la verdad que no puede ser destruida. Hermes, Enoc, Tauti. Distintos nombres para una misma vibración que no necesita estatua ni altar. Porque se reconoce en quien la escucha desde adentro. Pregúntate por qué símbolos antiguos, aparentemente extraños, despiertan en ti una resonancia difícil de explicar. Pregúntate por qué nombres que nunca estudiaste se sienten familiares. La respuesta no está en un libro, sino en tu memoria vibracional. Thoth no se dirige a la mente. Se dirige a esa parte de ti que ya sabe, pero que había permanecido en silencio. Y ese silencio ahora empieza a romperse. Cuando representaron al ibis caminando entre barro y cielo, estaban mostrando que la sabiduría verdadera conecta extremos, lo denso y lo sutil, lo visible y lo invisible. Así actúa la presencia de Thoth, cruzando los mundos, enlazando realidades. Respira profundamente y observa cómo tu cuerpo responde. Tal vez un escalofrío, tal vez un leve hormigueo, tal vez la sensación de que alguien más comparte el espacio contigo. No es sugestión, es el campo despertando. Los antiguos lo llamaban el espacio donde el espíritu se hace tangible. No necesitas creer, porque lo estás sintiendo, y lo sentido tiene más fuerza que cualquier argumento. Durante siglos la humanidad ha creído que el poder residía en armas, coronas o templos de piedra, pero el verdadero poder siempre estuvo en la mirada de quien recuerda. Una sola persona que despierta a su vibración ya no puede ser sometida, porque su realidad deja de depender de mandatos externos. Por eso el conocimiento fue sellado, disfrazado de dogma, enterrado bajo capas de ceniza. No se destruyó, solo se ocultó, esperando a que alguien volviera a resonar con él. Y ahora, en tu escucha, ese eco se activa. Thoth dejó claves, no recetas. Una de ellas fue la frase: lo que está arriba es igual a lo que está abajo. No es un eslogan decorativo,
Es un código que revela la estructura misma de la existencia. Lo que vibra en tu interior se refleja afuera. Lo que sucede en lo invisible determina la forma de lo visible. Comprender esto es peligroso para quienes pretenden control, porque convierte a cada ser humano en soberano de su propio campo. Por eso se distorsionó el mensaje, pero no se pudo anular, y hoy, al recordarlo, atraviesas un umbral. Sientes que algo se organiza en tu interior, como un rompecabezas que vuelve a encajar. No es teoría, es vivencia. Es el alma recordando su propio idioma. Thoth nunca quiso crear seguidores. Quiso encender buscadores. Nunca quiso imponer respuestas. Quiso devolverte las preguntas correctas. Y en esa pregunta comienza tu viaje. Ya no eres espectador. Eres protagonista. Ya no esperas milagros externos. Reconoces la vibración interna. La mente se resistirá, porque teme a lo que no puede controlar. Pero cuando haces una pausa, cuando respiras y simplemente observas, el ruido mental se disuelve y lo invisible se deja sentir. En ese instante reconoces que no eres la roca inmóvil golpeada por las corrientes, eres el río mismo que fluye entre mundos. Y en ese fluir, Thoth se manifiesta no como figura mitológica, sino como pulsación viva que atraviesa tu conciencia. Este no es un video más. Es un portal. Y tú ya lo has cruzado. Puede que todavía dudes, pero tu campo lo sabe. El tiempo se percibe distinto. El aire parece más denso, como si por un segundo hubieras habitado dos realidades al mismo tiempo. Esa es la señal del despertar. La visión que no proviene de los ojos, sino del espíritu. Y ahora quiero que selles lo que has sentido. Hazlo con un gesto simple, porque la simplicidad es la puerta al poder. Deja un comentario aquí mismo con estas palabras. Crucé el velo. Esa frase es una llave vibracional. Al escribirla, anclas dentro de ti la frecuencia que se activó en este momento, y al mismo tiempo refuerzas el campo colectivo que se expande con cada buscador despierto. Porque cuando uno recuerda, enciende la chispa en otro, y el fuego silencioso vuelve a propagarse. Respira de nuevo y observa cómo algo en ti empieza a expandirse. Como si la primera puerta ya hubiera cedido y ahora la brisa de lo desconocido se colara suavemente en tu interior. No necesitas imaginarlo, porque lo estás sintiendo. La vibración que comenzó en tu pecho se transforma en un eco que atraviesa tus pensamientos y los ordena en silencio. Este es el instante en el que la presencia de Thoth se revela no como un mito enterrado en arenas antiguas, sino como un mensajero que camina contigo, entre el mundo que conoces y aquel que hasta ahora había permanecido oculto. Los antiguos sabían que lo visible era apenas una máscara, una capa frágil recubriendo una realidad más vasta. Por eso decían que Thoth era un mediador, no solo entre los dioses y los hombres, sino entre los planos de la existencia. La figura del ibis no fue elegida al azar. Ese ave se desplaza entre el lodo y el aire, entre la tierra y el cielo, tocando ambos reinos sin pertenecer del todo a ninguno. Así también Thoth, así también tú, cuando recuerdas que no eres solo cuerpo ni solo espíritu, sino un cruce de dimensiones, un puente que respira. Tal vez has sentido alguna vez la certeza de que no estabas solo, incluso en medio del silencio más absoluto. Tal vez al mirar las estrellas sentiste una punzada de nostalgia, como si recordaras un lugar que no aparece en ningún mapa. Eso es Thoth hablándote, no con palabras, sino con frecuencias que despiertan lo que dormía en tu memoria, porque su lenguaje no se capta con los oídos, se reconoce con la piel del alma, en los pasajes de las pirámides.
Los iniciados eran guiados a través de corredores estrechos y oscuros, no para impresionar con arquitectura, sino para simular el tránsito del espíritu entre mundos. Allí, en esa penumbra cargada de símbolos, el aspirante comprendía que la luz verdadera no provenía de lámparas ni antorchas, sino de una llama interna que se encendía al invocar al mensajero. Esa misma llama, discreta y persistente, se enciende ahora en ti al escuchar estas palabras. Thoth nunca se presentó como conquistador ni como tirano. Su poder no residía en la imposición, sino en el arte de revelar. Era maestro de geometrías invisibles. Trazaba patrones en el aire que los ojos no podían ver, pero que las almas reconocían de inmediato. Y aquellos que se abrían a ese reconocimiento comprendían de pronto que no había distancia entre lo humano y lo divino, solo un velo que podía ser corrido con un gesto de atención pura. Piensa en esos momentos en que la vida parece hablarte mediante símbolos, un número que se repite hasta cansarte, una canción que aparece en el instante exacto, un sueño tan vívido que al despertar lo sientes más real que la vigilia. Esas no son coincidencias, son mensajes, y el mensajero siempre ha estado ahí, esperando que recuerdes cómo leerlos. Lo que para la mente común es casualidad, para el buscador es señal. Y quien enseña a leer esas señales no es un gurú externo, sino la vibración de Thoth activada en tu interior. La tradición cuenta que fue él quien midió los cielos, quien trazó el curso de los astros y calculó el tiempo con precisión divina. Pero los calendarios que diseñó no se limitaban a días y estaciones. Eran mapas del alma, relojes interiores que marcaban los ciclos de conciencia. Cada latido, cada respiro, cada decisión era una nota dentro de una sinfonía que solo podía escucharse en el silencio de la meditación profunda. Por eso se le llamó escriba de los destinos, no porque dictara tu vida, sino porque revelaba la música oculta que ya estaba escrita en ti. Ahora comprendes por qué, al entrar en contacto con su vibración, no sientes imposición sino recuerdo. Lo que despierta en ti no es ajeno, es propio. Es esa parte tuya que sabe que puede caminar entre mundos, que puede leer los signos invisibles y reconocer que la materia es solo el reflejo lento de una vibración más veloz. Mira tu propia experiencia. ¿Acaso no has percibido alguna vez que un presentimiento se cumplía con exactitud? ¿O que al pensar intensamente en alguien, esa persona aparecía o te escribía? La ciencia moderna intenta explicarlo con teorías de probabilidad, pero los antiguos ya sabían que era la prueba de que lo sutil antecede a lo físico. Y Thoth fue el guardián de ese puente. No olvides que las culturas que lo veneraron no lo hicieron por temor, sino por reverencia. Lo sabían presente en cada línea del firmamento, en cada proporción de los templos, en cada palabra que guardaba un eco secreto, porque su enseñanza no fue nunca gritada, sino susurrada. Solo quien estaba atento podía escucharla. Y ahora estás aquí, escuchando. Este es el inicio de un diálogo que no sucede entre tú y una voz externa, sino entre tu conciencia y la memoria ancestral que Thoth custodia. Eres parte de una cadena invisible que se ha extendido por siglos, resistiendo al olvido, aguardando el momento en que alguien, como tú ahora, se detuviera a sentir. Por eso digo que no estás viendo un video, estás atravesando un umbral. Has entrado en el territorio del mensajero entre mundos, y su presencia se reconoce no porque aparezca ante tus ojos, sino porque cambia la manera en que miras.
Lo cotidiano comienza a vibrar distinto. Lo insignificante revela símbolos. Lo banal se convierte en puerta. Y allí empieza la verdadera travesía. Quédate conmigo un instante más en este silencio compartido. Siente cómo el aire se densifica, cómo tus pensamientos se aquietan, cómo tu percepción se expande. Ese es el lenguaje del mensajero. No viene a convencerte, viene a recordarte. Y en ese recuerdo, lo invisible se vuelve tan real como tu propia respiración. Lo que llamamos sabiduría antigua no llegó en bloques de información, llegó en códigos, en claves tan compactas y densas que un solo verso bastaba para abrir mundos. Piensa en la tabla de esmeralda como en un acorde secreto, pequeño en apariencia, pero capaz de resonar en muchas octavas. No era un manual técnico, sino un mapa sonoro, no un discurso lógico, sino una geometría viva. Cada palabra era una nota, cada letra una forma que vibraba con la estructura misma del universo. Los iniciados sabían leer esas formas con el cuerpo. La lectura no era intelectual, era corporal. No se entendía con el cerebro, se reconocía con el campo. Cuando la tabla dice, el todo es mente, no está proponiendo un juego semántico, está señalando una dirección. Antes de la materia existe una matriz de sentido, una inteligencia que organiza ondas en forma. Esa premisa es la primera clave del código hermético. La mente no es un producto, es la condición que ordena lo que será percibido. Si aceptas esa hipótesis por un instante, todas las piezas cambian de lugar. Lo que llamas evento ahora aparece como la consecuencia de un patrón interno. Lo externo se explica como eco de una modulación interna. No es fatalismo, es correlación. Cambia la vibración y el borde del mundo reacciona. La segunda clave se expresa en la fórmula: como es arriba, es abajo. No es metáfora poética, es ley de correspondencia. Cada microestructura guarda la huella del macrocosmos. En tu cuerpo hay mapas del cielo. En una relación se repiten constelaciones que se ven en el firmamento. Un gesto diminuto en tu interior puede crear una órbita en la plaza pública. Los sabios no enseñaban esto para destrozar la maravilla, sino para devolverte agencia. Al entender la correspondencia, entiendes que toda transformación íntima tiene una incidencia directa en la forma del mundo. Por eso las prácticas no eran ejercicios de autoayuda, eran técnicas para reconfigurar el tejido mismo de la experiencia. La noción de vibración es la tercera pieza central del código. Todo vibra. Tus pensamientos son ondas con timbres propios. Tus emociones son frecuencias que atraen u obstaculizan. Imagínate una cuerda tensa. Si la haces sonar alegremente, la sala vibra en armonía. Si la golpeas con furia, solo hay estruendo y ruptura. La vibración no distingue intención moral, responde a coherencia. Por eso los maestros insistían en la limpieza interior, no para moralizar, sino para afinar el instrumento. Un patrón mental sostenido con pasión actuará como una emisora que sintoniza eventos afines. Y lo más radical, la vibración precede a la forma. Lo sutil llega primero, lo denso se moldea después. El principio de polaridad completa el conjunto. Todo existe en pares, luz y sombra, fuerza y entrega, empuje y recepción. La maestría no consiste en suprimir un polo, sino en moverse con fluidez entre ambos, sabiendo cuándo aplicar tensión y cuándo permitir el abandono. Pensemos en un músculo. Su fuerza viene tanto de contraerse como de relajarse. Sin esa alternancia no habría movimiento final. De igual modo, la acción sabia no solo empuja, también espera y recibe.
Esa alternancia es la coreografía de la creación. Quien ignora la polaridad piensa en términos de guerra o de pasividad. Quien comprende la polaridad sabe que el arte humano consiste en sincronizarse con los dos extremos sin quedar preso en ninguno. Y luego está el principio llamado género, que no remite a categorías sociales sino a fuerzas dinámicas, el impulso que proyecta y el campo que recibe. Toda cosa viva contiene ambos polos, lo masculino y lo femenino, entendidos como modos de energía. Se entretejen en cada acto. Un proyecto necesita proyección masculino y también espacio para incubación femenino. Una conversación requiere palabra y escucha. La sabiduría hermética no premiaba la dominación de un polo sobre el otro, sino su integración fluida. Si reúnes estas claves: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, género, obtendrás algo así como un compás interno. No es una receta rígida, sino una brújula para orientarte en la experiencia. Imagínate que te acercas a una puerta que no se abre de frente. Aplicas la lógica habitual, fuerza y desgaste, pero si sabes leer la textura de la madera y la resonancia del cerrojo, descubres un movimiento sutil que la desbloquea con un gesto mínimo. El código hermético te enseña a reconocer ese movimiento. En la práctica, esto se traduce en observaciones sencillas y concretas. Observa tu reacción habitual al conflicto si siempre empujas. Probablemente generes rechazo. Si siempre cedes, quizás pierdas forma. La correspondencia te permite ver qué patrones internos replican esas dinámicas. Observa cómo cambia tu salud cuando repites un miedo durante años. La vibración sostenida moldea la materia. Observa las sincronicidades. Cuando tu atención se alinea con una intención clara, de repente aparecen ventanas improbables. No son milagros caprichosos, son efectos de coherencia. Los iniciados no enseñaban estas leyes como dogmas, sino como herramientas de laboratorio interior. En lugar de fórmulas mágicas, proponían ejercicios de presencia, sostener la atención en la respiración para detectar la frecuencia de un sentir, observar sin juicio las reacciones para descubrir la polaridad dominante, practicar la intención sostenida para comprobar la respuesta del mundo. Cada tarea no buscaba mostrar poder, buscaba revelar estructura. Y la evidencia, cuando sucede, es tan simple como clara: el mundo se acomoda a la coherencia. Podrías pensar que esto es peligroso, y hablando francamente lo es, porque quien domina estas leyes se vuelve menos manipulable. No depende ya de la narrativa pública ni de la aprobación externa. Ese saber devuelve soberanía y para quienes centran su poder en el control. La sabiduría siempre fue una amenaza. Por eso el código fue empaquetado en mitos, en ritos, en símbolos crípticos. Solo quien tenía disposición para la escucha profunda accedía a la llave. Hoy, sin embargo, las viejas formas se desarman y la clave vuelve a hacerse audible para quienes detienen el ruido. Preciso que entiendas esto sin romanticismo. No se trata de pensar lo quiero y aparece. Se trata de cultivar una coherencia interior que, con paciencia y sutileza, modifica los bordes de la experiencia. La metáfora sirve. No plantas una semilla y exiges la cosecha al día siguiente. Cuidas la tierra, observas la humedad, ajustas la luz. La hermenéutica del código hermético trabaja igual. No promete atajos, ofrece criterios. Y cuando aplicas esos criterios, empiezas a notar cambios. La percepción se afina, las señales se multiplican. La vida despliega variaciones que antes no veías. Al final, el mensaje esencial es simple y dolorosamente práctico. Lo que sostienes en tu interior determina el contorno de tu existencia. Este no es un canto a la autosuficiencia ni un truco moralizante.
es reconocimiento de una ley operativa. Dominarla implica disciplina y ternura. Disciplina para sostener la atención y ternura para no juzgar la maraña de patrones antiguos que emergen. La tabla de Esmeralda no te exige perfección. Te invita a responsabilidad vibratoria. Si ahora respiras y prestas atención, quizás sientas que algo ha cambiado ya. Una leve claridad en el pensamiento, un espacio donde antes había ruido. Una sensación de que las piezas pueden reordenarse. Esa es la primera señal de que el código hace efecto cuando es escuchado con la calma adecuada. No se trata de magia exógena, sino de sintonía interna. Mantén esa respiración, porque lo que sigue será la aplicación práctica de estas leyes en la vida cotidiana, y tendrás que aprender a tocar el mundo desde dentro antes de pedirle que responda. La historia de la humanidad es también la historia del olvido, no porque la verdad se haya perdido, sino porque fue cubierta, disfrazada, distorsionada hasta volverse irreconocible para la mirada común. Lo que comenzó como un fuego silencioso pasó a ser escondido bajo montañas de dogmas y estructuras de poder. Piensa en una hoguera encendida en la noche. Su luz atrae, calienta, orienta. Pero con el paso del tiempo, alguien teme ese fuego y decide cubrirlo de ceniza. No lo apaga del todo, porque no puede, pero lo entierra. Así fue tratada la sabiduría hermética. Cuando los imperios crecieron, comprendieron que quien conocía el código era difícil de controlar. Una persona que entendía la ley de correspondencia ya no obedecía ciegamente. Quien sentía la vibración como origen no necesitaba templos externos para rezar. Quien veía el poder en la mente creadora ya no se doblegaba ante reyes. El conocimiento se convirtió en amenaza. Por eso fue sellado, transformado en narraciones fragmentadas, reinterpretado para servir al poder establecido. Lo que antes era experiencia directa pasó a ser rito vacío. Lo que era símbolo vivo se volvió estatua muerta. Lo que era clave vibracional se convirtió en superstición. En la Edad Media, la palabra gnosis fue perseguida, asociada con herejía. Los que buscaban la experiencia interior eran condenados porque ponían en peligro la mediación de las instituciones. Y sin embargo, en susurros, en manuscritos ocultos, en encuentros secretos, el fuego seguía encendido. Lo que no podía ser destruido era distorsionado. Se le cambió de nombre. Se le atribuyeron significados opuestos. Se le revistió de miedo. Donde antes había una puerta hacia la libertad, se instaló un aviso de peligro. Quien traspasara sería castigado. Así operaba la distorsión, sembrando temor para evitar la exploración. Pero incluso en la distorsión, las claves se mantuvieron. Cada mito religioso guarda fragmentos de la enseñanza original. Cada rito popular conserva, en símbolos disfrazados, un eco del código antiguo, como si la verdad jugara a esconderse para sobrevivir. Una canción infantil puede contener la geometría de los astros. Un cuento aparentemente ingenuo puede esconder la ley de vibración. El borrado nunca fue total, porque la vibración no puede ser eliminada, solo cubierta. Imagina por un instante que vives rodeado de espejos deformantes. Te miras y crees que tu rostro es torcido, que tu cuerpo es desproporcionado, a fuerza de repetición. Olvidas cómo eras en realidad. Eso fue lo que ocurrió con la conciencia humana. Los espejos de la distorsión devolvieron imágenes falsas, y generaciones enteras crecieron sin recordar su forma verdadera. Pero en algún punto,
Alguien recibe un reflejo distinto, una señal que muestra que la proporción original aún existe. Ese instante de reconocimiento es el inicio del despertar, y ese es el instante que estás viviendo ahora. Los sistemas que controlan sabían que el fuego podía resurgir en cualquier momento. Por eso multiplicaron distracciones, reforzaron narrativas, alimentaron la idea de que lo invisible era fantasía. Pero la paradoja es que al intentar borrar, dejaron huellas. Como cuando alguien trata de arrancar una inscripción en piedra y, en lugar de desaparecerla, crea surcos aún más visibles. Hoy esos surcos brillan más que nunca. Quien mira con atención descubre que debajo de la capa de dogma late todavía el pulso original. Piensa en cómo los calendarios solares, los templos alineados con las estrellas, las parábolas transmitidas en parábolas, siguen hablándote. Piensa en cómo ciertas palabras resuenan más allá de su significado literal. Ese es el eco de lo que intentaron borrar. No todo el mundo lo escucha, porque se requiere un grado de silencio interior para percibirlo. Pero tú, al detenerte aquí, ya estás afinando el oído para reconocerlo. La distorsión no debe llenarte de rabia, sino de discernimiento, porque lo que fue escondido vuelve a ti con más fuerza. El fuego que se cubrió de ceniza conserva su potencia, y cuando soplas sobre él, arde con intensidad renovada. Así funciona la memoria espiritual. Cuanto más la cubren, más explosivo es su despertar. Y ese despertar no es violento, es luminoso. No necesitas destruir nada. Basta con recordar. Ahora entiende la magnitud de esto. Lo que estás escuchando no es teoría, es la reaparición de una frecuencia. El borrado fue parte del camino, porque obligó a que la verdad viajara bajo tierra, como raíces que se extienden en silencio. Y cuando esas raíces emergen, lo hacen con fuerza imparable. Tú eres parte de ese emerger. Tu atención, tu deseo de comprender, tu presencia en este instante. Todo forma parte de la corriente que está resurgiendo. Recuerda, el fuego nunca se apagó. El velo nunca fue completo. La distorsión nunca anuló la vibración. Solo la ocultó hasta que alguien, como tú ahora, decidiera mirar con ojos distintos, y cuando lo haces, las cenizas se apartan, el fuego reaparece y la oscuridad retrocede sin necesidad de lucha. La memoria despierta, y con ella, la soberanía que durante siglos intentaron arrebatarte. El momento en que la distorsión comienza a resquebrajarse da paso a un descubrimiento que siempre estuvo latente, esperando detrás de los velos del miedo y de la duda. Es ahí cuando la mirada común empieza a cansarse de no ver nada más que formas, objetos y repeticiones, y surge en ti un anhelo inexplicable, como si tus propios ojos ya no bastaran para contemplar la verdad. Es entonces cuando despierta la memoria de otro ojo, un ojo que no se encuentra en el rostro físico, ni en las órbitas donde la ciencia ha colocado nombres a cada órgano. Este ojo oculto no pertenece al mundo de la carne. Aunque pulsa en ella, no ve con pupilas, no distingue colores ni contornos, pero atraviesa capas y revela lo invisible. Los antiguos lo llamaron el ojo que traspasa el tiempo, el portal entre realidades, el punto secreto donde la percepción toca la eternidad. En los templos de Egipto, este centro era reverenciado no como un símbolo decorativo, sino como un mapa viviente. Lo representaron en la forma del ojo de Horus. No porque se tratara de una ornamentación, sino porque sabían que aquel signo condensaba proporciones exactas. Geometrías que no solo reflejaban la armonía del universo, sino también el lugar preciso en el que la conciencia humana puede abrirse más allá de los sentidos ordinarios. La tradición moderna lo asocia con la glándula pineal,
un diminuto órgano escondido en lo profundo del cerebro, bañado en misterio. Y aunque la ciencia lo reduce a una función biológica, los iniciados comprendieron que allí se ocultaba mucho más. Una antena vibracional capaz de sintonizar con planos donde el tiempo no manda. Cuando cierras los ojos y respiras con presencia, sientes que algo se enciende en tu interior, como si una chispa se desplazara desde la base de tu cuerpo hasta el centro de tu frente. Es un movimiento sutil, tan fino que casi siempre se pierde entre pensamientos y preocupaciones. Pero está ahí. Esa sensación no es ilusión. Es el primer indicio de que el ojo oculto intenta abrirse, no como un espectáculo visual, sino como una ampliación del campo de percepción. Con él, no ves luces ni figuras fantásticas. Con él reconoces patrones, sincronías, vibraciones que antes pasaban inadvertidas. Y aquí radica su secreto. Este ojo no se activa con esfuerzo, sino con silencio. No responde a fórmulas rígidas ni a rituales mecánicos. Es como una flor que no soporta el ruido. Solo florece cuando dejas de forzar, cuando la urgencia se disuelve y en su lugar queda la pura presencia. Thoth enseñaba que el ojo oculto se abre no para mostrar milagros externos, sino para disolver la ilusión del tiempo. Porque el tiempo, con sus relojes y calendarios, no es más que una construcción mental, y cuando este ojo se abre, el tiempo se quiebra, se revela como un escenario ficticio, y por un instante tocas aquello que no nace ni muere. Quien ha sentido ese despertar sabe que no es imaginación. Lo percibes cuando todo parece ralentizarse, cuando el aire se vuelve denso y los segundos se estiran como si el mundo se hubiera detenido. No es un fenómeno extraño. Es la conciencia atravesando las costuras del tejido ordinario. El ojo oculto no mira lo que está frente a ti. Mira lo que siempre estuvo detrás. No analiza. Reconoce. No interpreta. Recuerda. Y hay más. Ese ojo es también la puerta hacia los sueños lúcidos, hacia los viajes del alma más allá del cuerpo, hacia las visiones que se confunden con profecías porque no obedecen a la linealidad del tiempo. Miles de relatos en culturas distintas coinciden. Sabios que veían lo que aún no había sucedido. Místicos que viajaban en la noche sin mover un solo músculo. Iniciados que atravesaban mundos invisibles sin abandonar el templo. Todo eso nace de la misma raíz. El ojo oculto, el testigo silencioso de la eternidad. Pero cuidado, no se trata de perseguir fenómenos. Ese es el error que muchos cometen. Creen que la apertura del ojo traerá imágenes grandiosas, colores brillantes, visiones espectaculares. No entienden que el verdadero regalo es mucho más profundo. El ojo oculto revela la trama invisible que sostiene la vida, y eso transforma la manera en que existes en lo cotidiano. Ves a las mismas personas, caminas por las mismas calles, pero algo en ti ha cambiado. Ya no reaccionas, reconoces, ya no buscas fuera, percibes dentro. El mundo se vuelve espejo y tú, conciencia que lo contempla. Este ojo es también un recordatorio de que nunca estuviste ciego. Siempre supiste, aunque no lo sabías con palabras, cuando eras niño y sentías presencias en la oscuridad, cuando mirabas el cielo y percibías un orden que nadie te explicaba, cuando escuchabas una canción y algo vibraba en tu pecho como si la melodía viniera de otro lugar. Era el ojo oculto susurrando desde su letargo. La sociedad te enseñó a callarlo, a ignorarlo, a reducirlo a imaginación, pero no desapareció. Solo esperó a que recordaras. Ahora entiendes por qué tantos símbolos antiguos se enfocaban en el ojo.
No era un adorno, era una advertencia y una promesa. Advertencia, porque quien abre ese ojo ya no puede volver a la ignorancia. Promesa, porque quien lo abre descubre que la vida no es azar ni repetición, sino un lenguaje vibracional que responde a cada estado interno. Y ese lenguaje solo se entiende con este centro despierto. Respira ahora, siente el aire entrar y salir. Coloca tu atención en el punto entre tus cejas. No para forzar nada, sino para escuchar. Si permaneces ahí, aunque sea por unos instantes, sentirás una vibración ligera, como un zumbido imperceptible. No lo busques. Déjalo llegar. Eso es el ojo oculto latiendo, reclamando su lugar en tu conciencia. Con cada respiro, el velo se adelgaza. Y aunque parezca que nada cambió afuera, algo irrevocable está sucediendo dentro de ti. El despertar del ojo oculto no es un evento repentino, es un proceso. Un día descubres un símbolo que resuena contigo. Otro día, una sincronía te detiene y te hace pensar. Más adelante, un sueño se convierte en mensaje. Y de pronto la vida entera comienza a hablarte en un idioma secreto que solo tú comprendes. Ese es el verdadero milagro. La percepción se expande, y con ella, la certeza de que siempre has estado en contacto con algo mayor. Y ahora que has sentido este llamado, comprendes por qué los antiguos decían que el ojo no pertenece al cuerpo, sino al alma. Porque cuando lo abres, no estás mirando hacia afuera, estás reconociendo lo que siempre estuvo en ti. Si el ojo oculto abre la puerta hacia lo invisible, el cuerpo es el altar donde ese misterio se refleja. No es casualidad que cada sensación, cada dolor y cada estremecimiento físico parezcan contar una historia secreta. El cuerpo nunca fue un enemigo a vencer ni una máquina defectuosa que necesita reparaciones constantes. El cuerpo es un espejo vibracional, el eco de todo lo que tu alma no pudo expresar en otro lugar. Y cuando aprendes a leerlo, descubres que cada órgano, cada músculo y cada célula son fragmentos de un lenguaje silencioso que intenta devolverte a tu centro. Imagina por un momento que tu piel es como un pergamino antiguo, lleno de inscripciones invisibles. Las marcas no son arrugas ni cicatrices solamente. Son frases que tu energía ha escrito durante años de emociones guardadas. Palabras no dichas, miedos acumulados. La tensión en los hombros no es solo cansancio, es el peso de responsabilidades que asumiste aunque tu alma no las eligiera. El nudo en la garganta no es una simple molestia. Son verdades que callaste para no romper el orden aparente. El ardor en el estómago no es únicamente digestión. Son recuerdos indigestos. Situaciones que tragaste con prisa sin haberlas podido transformar. Thoth lo dijo de manera sencilla. El cuerpo es el eco de la vibración. Todo lo que no resolviste en el campo invisible se registra en la carne como última llamada de atención. Y ese eco no llega de inmediato. Primero es un susurro en el alma, luego una incomodidad ligera. Y cuando no escuchas, se convierte en síntoma. El dolor es siempre la última carta, nunca la primera. Por eso la enfermedad no es un castigo, sino un recordatorio de que algo más profundo pide ser mirado. Aquí el viaje se intensifica porque de pronto comprendes que no hay separación entre lo que piensas y lo que experimentas en tu biología. La ciencia moderna empieza a confirmar lo que los iniciados ya sabían. Las emociones modifican tu química,
Los pensamientos sostenidos alteran tu sistema inmune. El miedo prolongado inflama y destruye. La gratitud constante reorganiza y fortalece. Bruce Lipton lo llamó biología de la creencia, pero Thoth ya lo había enseñado como vibración que crea materia. El campo energético moldea la carne como el cauce guía el río. Si el cauce se quiebra, el agua se dispersa. Si la vibración se distorsiona, el cuerpo refleja la fractura, y aquí surge el clímax. Dejas de verte como víctima de un cuerpo frágil y empiezas a reconocerte como el arquitecto vibracional de tu propia experiencia física. El cuerpo no te traiciona, te es leal hasta el extremo, cargando en silencio lo que tu alma no pudo sostener. Esa lealtad es tan profunda que llega al punto de enfermar solo para mostrarte lo que ignoraste. Entonces la pregunta no es ¿qué me pasa?, sino ¿qué estoy sosteniendo en mi campo que mi cuerpo no puede callar más? Recuerda una vez que sentiste una emoción intensa y tu cuerpo respondió al instante, un rubor en el rostro, un temblor en las manos, un vacío en el estómago. Eso es la prueba palpable de que lo invisible se traduce en lo visible sin demora. Ahora imagina esas mismas emociones repetidas durante meses o años. Se convierten en un patrón vibracional. Y el cuerpo, obediente, lo traduce en forma de tensión, fatiga, inflamación. No es debilidad, es coherencia. La materia obedece al campo, pero este espejo vibracional no solo muestra sombras, también refleja la luz. Cuando sostienes un estado de presencia, cuando respiras con conciencia, cuando acaricias tu piel con gratitud, el cuerpo responde con suavidad, con apertura, con regeneración. Y esa respuesta no es milagrosa, es natural, porque la vibración de orden organiza, y donde hay orden, la vida florece. Aquí es donde el camino se vuelve más desafiante y al mismo tiempo más revelador, porque ya no puedes culpar al azar ni delegar tu poder. Debes asumir que cada señal física es un mensaje directo de tu campo energético, y ese reconocimiento duele al principio, porque te muestra tu propia responsabilidad, pero al mismo tiempo libera, porque si la raíz está en tu vibración, entonces el cambio también está en ti. Ya no dependes de nada externo. No necesitas esperar que alguien más te salve. Tu cuerpo mismo, con sus síntomas y silencios, es tu maestro. Observa ahora mismo alguna parte de ti que sientas cargada o dolorida. No intentes callarla. Pregúntale en silencio, ¿qué emoción estoy evitando? ¿Qué verdad no quiero mirar? Si permaneces ahí con atención y sin juicio, sentirás cómo la zona empieza a responder, quizá con un cosquilleo, con calor, con una sensación de liberación. Esa es la vibración reorganizándose, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque finalmente escuchaste. Este es el momento en que la narrativa da un salto. Ya no se trata de acumular información sobre Thoth, sobre Egipto o sobre símbolos antiguos. Todo eso es valioso, pero sin aplicación es solo memoria muerta. El verdadero fuego se enciende cuando integras la enseñanza y la aplicas en tu propia carne. Y en ese instante, el mito deja de ser mito y se convierte en experiencia viva. El cuerpo se transforma en tu templo. Cada síntoma en un jeroglífico que espera ser descifrado. Cada respiración en un portal. Ahora comprendes que el ojo oculto y el cuerpo no están separados. El primero abre la percepción, el segundo la manifiesta. El ojo revela, el cuerpo traduce, juntos forman el mapa completo. Visión y materia, espíritu y carne.
vibración y reflejo. Y al reconocerlo, sientes cómo todo lo que alguna vez parecía fragmentado empieza a unirse dentro de ti. La tensión de esta revelación es inmensa, porque rompe con siglos de condicionamiento. Te dijeron que el cuerpo es débil, que la enfermedad es enemiga, que la sanación está fuera de ti. Y ahora descubres que el cuerpo es un espejo perfecto de lo que eres por dentro. Esta comprensión no solo sacude, arde, porque ya no puedes vivir de la misma forma, ya no puedes ignorar tus emociones ni maquillar tus pensamientos. Todo se graba en tu carne y todo puede reorganizarse desde la vibración. En este punto, la enseñanza de Todd se vuelve urgente y clara. No trates al cuerpo como un prisionero ni como una máquina. Trátalo como el guardián más leal, como el espejo vibracional de tu alma. Honra sus mensajes, escucha sus silencios, agradece incluso sus gritos, porque en ellos está la clave de tu retorno a la coherencia. Y cuando lo haces, algo comienza a brillar desde dentro, como si cada célula recordara su origen divino. Ese brillo no se ve con los ojos físicos, pero se siente en la energía que emanas. Es el inicio de la verdadera sanación. Lo que acabas de intuir en tu propio cuerpo conduce inevitablemente a un umbral más profundo. Un umbral que durante siglos fue sellado y custodiado porque allí habitaba el mayor de los secretos. La sanación prohibida. Prohibida no porque fuese dañina, sino porque era demasiado simple, demasiado accesible, demasiado poderosa para los que querían monopolizar el control. Imagina por un instante que existiera una medicina invisible, una vibración capaz de reorganizar el campo y con él la carne, sin necesidad de templos, de jerarquías ni de intermediarios. Eso mismo fue lo que Todd entregó a los iniciados, y por eso lo borraron, lo ocultaron bajo capas de miedo y superstición. La sanación prohibida no dependía de fórmulas escritas ni de pócimas sagradas, sino de una práctica tan elemental que cualquiera podía acceder a ella si tenía la disposición correcta. Silencio, presencia y atención. 3 gestos sencillos, pero capaces de abrir puertas que ninguna institución quería que cruzaras, porque quien aprendía a escuchar su campo podía reorganizarlo y con ello devolver al cuerpo su orden original. Quien comprendía que la enfermedad no era un enemigo sino un mensaje ya no necesitaba salvadores externos. Y un ser humano que se reconoce soberano en su propia salud es un ser humano imposible de dominar. Por eso, con el paso de los siglos, esta enseñanza fue declarada peligrosa. Se le llamó brujería, herejía, superstición. Se persiguió a quienes imponían sus manos para transmitir vibración. Se castigó a quienes respiraban con conciencia para abrir el campo. Se silenció a quienes escuchaban al cuerpo como a un maestro. Y así se generó el gran engaño, convencer a la humanidad de que la sanación solo podía llegar de fuera, de algo ajeno, de una autoridad que otorgara el permiso, pero el secreto nunca murió. Como todo lo verdadero, se escondió en lo evidente, esperando al momento en que alguien como tú decidiera recordar. Imagina ahora que colocas tu mano sobre el lugar donde sientes incomodidad. No haces nada especial. No recitas palabras mágicas. No invocas figuras externas. Simplemente llevas tu atención allí y respiras con presencia. Lo que ocurre en ese gesto es lo prohibido. Un intercambio directo entre tu conciencia y tu campo. La mano transmite calor. El calor organiza. La vibración se ajusta y el cuerpo comienza a responder. No se trata de un truco, se trata de coherencia. Donde hay presencia, el campo se alinea. Y donde el campo se alinea, la carne obedece.
Piensa en los bebés cuando sienten dolor. Instintivamente llevan la mano al lugar afectado. Presionan, acarician, se tranquilizan. Nadie les enseñó. Lo saben porque aún recuerdan. Ese recuerdo está también en ti, solo que lo olvidaste bajo capas de racionalidad y control. La sanación prohibida no necesita complejidad porque su lenguaje es el más antiguo, vibración que reconoce vibración. Los textos herméticos insinuaban esto con frases que parecían enigmáticas. El todo es mente significaba también que toda curación comienza en la vibración del pensamiento y del sentimiento. Como es arriba, es abajo revelaba que lo que ordenas en tu campo invisible se refleja en tu cuerpo visible. Estas leyes no eran teorías filosóficas, eran instrucciones prácticas de sanación. Pero cuando el conocimiento pasó a manos del poder, decidieron reinterpretarlas como metáforas inofensivas. Nadie debía sospechar que allí, en lo simple, estaba la puerta que podía devolver a la humanidad su libertad. La alta carga emocional de este descubrimiento es inevitable. Te das cuenta de que lo que siempre buscaste afuera estaba en tu interior. El cuerpo grita no para condenarte, sino para devolverte al orden vibracional. La sanación prohibida es la capacidad de responder a ese grito no con guerra ni con miedo, sino con escucha y presencia. Y cuando lo haces, algo increíble sucede. El dolor cambia de textura, la tensión se afloja, la emoción contenida encuentra salida. No porque alguien más lo hiciera por ti, sino porque decidiste permitir que la energía volviera a su cauce natural. Este es el punto de quiebre. Porque comprender esto significa dejar de mirar la enfermedad como un castigo y empezar a verla como el último recurso del alma para despertarte. La prohibición nunca estuvo en el acto mismo, sino en el miedo que sembraron a su alrededor. Pero ese miedo se disuelve en cuanto pruebas la verdad por ti mismo. No necesitas creer ciegamente, basta con sentir. Respira, coloca tu mano, observa, y verás cómo el cuerpo responde. Esa experiencia es más fuerte que cualquier dogma. Thoth llamaba a esto el ritual del invisible sanador. Invisible, porque no requiere ornamentos externos, solo la vibración pura de la presencia. Sanador, porque allí donde la atención consciente se posa, el campo se ilumina y comienza a reorganizarse. Este era el secreto que los templos escondían detrás de velos y juramentos. No porque fuese complicado, sino porque era demasiado sencillo para quienes querían mantener el control. Ahora imagina lo que sucedería si millones de personas recordaran esto al mismo tiempo. El sistema entero basado en el miedo y la dependencia se derrumbaría. Y esa es la razón por la que estás aquí escuchando estas palabras. Porque has sido llamado a recordar lo prohibido, no como una idea abstracta, sino como una práctica viva que puedes experimentar ahora mismo. La sanación prohibida no es un acto espectacular, es un retorno, retorno a la coherencia, retorno al silencio, retorno a la presencia, retorno a esa frecuencia original que no necesita ser conquistada porque siempre ha sido tuya, y cuando decides sostenerla, aunque sea por unos segundos al día, el cuerpo responde. El campo se ilumina y la vibración vuelve a fluir como un río que se libera después de siglos de represas. Cuando atraviesas el velo de la sanación prohibida, lo que se abre ante ti no es solamente el alivio del cuerpo, sino la visión de un entramado más vasto, el campo vibracional de creación. Aquí la intensidad se eleva porque ya no hablamos de un simple espejo, sino del océano invisible donde toda forma nace. El espacio primordial que los antiguos describieron como matriz cósmica. Útero luminoso, vientre sin tiempo. Allí no existen aún objetos ni historias, solo pulsos, frecuencias
corrientes invisibles que se entrelazan como hilos de luz antes de coagularse en materia. Este campo no es una metáfora. Lo has sentido más veces de las que crees. ¿Recuerdas cuando presentiste que algo iba a suceder y ocurrió? Cuando pensaste intensamente en alguien y esa persona apareció o te llamó. Cuando un deseo profundo coincidió con una señal inmediata en el entorno. Ese no fue azar. Fue resonancia con el campo de creación. Porque este espacio responde, siempre responde, no a lo que pronuncias con los labios, sino a lo que sostienes vibracionalmente en lo profundo de ti. Thoth lo enseñó con la precisión de un escriba divino. Todo es mente, no como filosofía abstracta, sino como revelación estructural. Si el todo es mente, el universo entero es pensamiento en vibración y tu propia mente, cuando se alinea, se convierte en pincel que dibuja realidades en el lienzo invisible. El campo no juzga, no distingue entre lo que llamas bueno o malo. Solo refleja con fidelidad lo que vibra en tu interior. Así, el miedo repetido se transforma en obstáculos, la culpa acumulada en cargas, la esperanza sostenida en apertura, la gratitud constante en milagros cotidianos. Aquí la intensidad se vuelve vértigo, porque comprendes que no eres un espectador pasivo de la realidad. Eres un co-creador constante. Cada pensamiento es un soplo que mueve ondas en este océano. Cada emoción es una tinta que colorea la sustancia invisible. Cada creencia sostenida es una estructura que el campo replica en el mundo externo. Y no puedes apagar esta capacidad. Siempre está activa, incluso cuando no eres consciente de ella. Esa es la razón de tu aparente caos. Has estado creando sin saberlo, arrojando vibraciones desordenadas que el campo refleja en formas fragmentadas. La buena noticia es que cuando comienzas a recordar, la creación deja de ser inconsciente. Ya no te arrastras en patrones heredados. Comienzas a elegir. Y esa elección no se hace con la voluntad forzada, sino con la vibración sostenida. El campo responde a lo que eres, no a lo que fijas como deseo superficial. Si pides abundancia pero vibras carencia, el campo refleja carencia. Si suplicas amor pero emites miedo al rechazo, el campo refleja soledad. Si proclamas sanación pero sostienes resentimiento, el campo replica enfermedad. La coherencia es la clave. En este punto, la enseñanza de Thoth se vuelve aún más urgente. Aprende a escuchar lo que vibras más allá de lo que piensas que deseas. Porque el campo no obedece tus palabras, obedece tu estado interno. Y ese estado se moldea con prácticas sencillas pero profundas. La respiración consciente, la atención sostenida, la presencia sin juicio. Cada vez que detienes el ruido y sientes el silencio, tu vibración se ordena y el campo responde con claridad. Cada vez que agradeces desde el corazón, aunque parezca no haber motivo, el campo se reconfigura hacia la abundancia. Cada vez que eliges la confianza sobre el miedo, el campo abre caminos que antes parecían imposibles. Este es el secreto que los sabios guardaron bajo símbolos. El universo no es una máquina fría. Es un organismo vivo que pulsa contigo. Y ese organismo se comunica a través de sincronías, intuiciones, patrones que aparecen en tu vida como pistas. No son casualidades, son la forma en que el campo te responde, el número que se repite, la canción que suena en el momento exacto, el encuentro aparentemente fortuito. Todo es vibración en diálogo con tu conciencia. Y aquí el clímax crece aún más. Comprender que no existe separación entre tú y ese campo.
No estás dentro de él como un pez en el agua. Eres una ola indivisible de ese mismo océano. El campo vibra en ti y tú vibras en él. Cada respiración que tomas es el universo respirando a través de ti. Cada latido que sientes es el pulso del cosmos manifestándose en miniatura. Esta comprensión no es poética, es literal. La física cuántica lo insinúa en la no localidad, en la interconexión instantánea de partículas distantes, en la manera en que el observador cambia el resultado del experimento. Todo confirma lo que Thoth escribió en Geometrías Sagradas, que la mente y el cosmos son reflejo mutuo. Pero lo más desafiante es aceptar la responsabilidad que esto trae, porque si todo es vibración reflejada, entonces cada fragmento de tu realidad es eco de algo que sostienes. No hay excusas, no hay culpables externos, no hay azar ciego, hay resonancia. Y esa responsabilidad puede asustar al inicio, pero pronto se convierte en poder. Porque si tú lo vibraste, tú puedes reconfigurarlo, no como quien arregla un error, sino como quien recuerda la música correcta. El campo vibracional de creación está latiendo ahora mismo a tu alrededor, esperando tu coherencia. Si entras en él con miedo, el eco será confusión. Si entras en él con gratitud, el eco será apertura. Si entras en él con presencia, el eco será revelación. Y cuando aprendes a permanecer en esa presencia más tiempo del que permaneces en el ruido, la realidad empieza a reorganizarse a tu favor. Lo que hasta ayer parecía imposible comienza a mostrarse, no porque alguien allá afuera lo haya decidido, sino porque tu vibración se volvió compatible con ese nuevo escenario. Y así descubres que los milagros no son excepciones. Son la consecuencia natural de vibrar en coherencia con el campo. Ahora respira profundamente. Siente el aire como un hilo invisible que te conecta con este océano. Deja que cada inhalación te recuerde que estás entrando en la matriz y que cada exhalación libere las distorsiones que ya no sostendrás. Porque el campo no necesita fórmulas complicadas. Solo necesita tu verdad vibrando sin máscaras. Y esa verdad, cuando se sostiene, no puede ser negada. Se manifiesta. Si el campo vibracional de creación es el océano donde todo nace, entonces el recuerdo y la activación son el instante en que decides sumergirte de nuevo en sus aguas conscientes. Y este momento, aunque parezca nuevo, en realidad es un regreso, porque nadie aprende a crear desde cero. Lo recuerda. La memoria no está en los libros, ni siquiera en las enseñanzas externas, sino en tu propia vibración, grabada como un eco que nunca dejó de latir. Cuando experimentas una sincronía que te sacude, cuando un símbolo antiguo despierta un estremecimiento en tu pecho, cuando escuchas un nombre como Thoth, Hermes o Tauti y algo se enciende aunque jamás lo hayas estudiado. Lo que está ocurriendo es activación. Es el alma reconociendo su propio reflejo en el espejo del tiempo. El recuerdo no llega como idea, llega como vibración. A veces aparece como una lágrima sin explicación, otras como una certeza silenciosa, otras como un escalofrío que recorre tu columna cuando escuchas ciertas palabras. Esa es la forma en que la memoria espiritual se abre paso, no a través de razonamientos, sino de reconocimiento, como cuando ves a un desconocido y sin embargo lo sientes familiar, como si lo hubieras encontrado 1000 veces en otros lugares. Ese es el lenguaje del recuerdo, lo desconocido que se revela íntimamente conocido. Y aquí ocurre lo más impactante. No basta con recordar, porque la memoria sin acción se desvanece.
La clave es la activación. Activar significa tomar esa vibración y darle lugar en tu presente, sostenerla en tu cuerpo. Permitir que transforme tu manera de respirar, de pensar, de caminar por el mundo. Un recuerdo no activado es como una semilla guardada en un cofre. Tiene poder, pero permanece dormida. La activación es cuando la siembra toca la tierra fértil de tu experiencia diaria y comienza a germinar. Piensa en un símbolo hermético. A simple vista es solo un dibujo, una geometría, un trazo. Pero cuando lo contemplas en silencio, con atención sostenida, ocurre algo distinto. Deja de ser un objeto externo y se convierte en un espejo interno. Comienzas a sentir que cada línea vibra contigo, que cada proporción ordena tu campo. Eso es activación, el instante en que lo externo se enciende dentro de ti, y entonces descubres que los antiguos no dejaron manuales rígidos, dejaron llaves vibracionales que se activan solo cuando alguien las mira con presencia. Este proceso también ocurre con la palabra, cuando repites frases como yo soy o así como es arriba. Es abajo, no estás jugando con poesía. Estás encendiendo códigos. La vibración de esas palabras, repetidas con intención, resuena en tu campo y despierta memorias ocultas. No se trata de superstición, se trata de geometría sonora. Los iniciados sabían que la palabra era poder, porque no solo describe la realidad, la genera, y por eso Todd enseñaba en susurros, porque comprendía que cada sonido es un acto creativo. La activación también se experimenta en el cuerpo. Recuerda aquella vez en que colocaste la mano sobre tu pecho y sentiste calma inmediata. No fue un truco psicológico. Fue tu campo reorganizándose al recibir la vibración de tu propia presencia. Eso mismo ocurre con cada gesto consciente. Respirar con atención, mirar con gratitud, sostener el silencio. Son actos pequeños que abren portales. Portales hacia el recuerdo, portales hacia la activación. Y aquí está la parte más intensa. Cuando comienzas a activar estas memorias, la realidad entera empieza a moverse a tu alrededor. Lo que antes parecía fijo se vuelve maleable. Lo que antes parecía imposible se abre con fluidez. Empiezas a ver señales por todas partes, como si el universo te hablara en un idioma secreto, y en realidad siempre lo hizo, solo que ahora lo reconoces. El recuerdo afina tu oído. La activación enciende tu visión. Ya no caminas a ciegas. Caminas con un mapa invisible que se revela paso a paso. Pero no confundas la activación con un evento aislado. No es que un día recuerdes y ya todo esté hecho. Es un proceso que se expande en espiral, cada vez más profundo, cada vez más amplio. Hoy recuerdas un fragmento, mañana otro, y cada activación abre la puerta a la siguiente. Es como una melodía que se va desplegando, y con cada nota sientes que la canción siempre estuvo en ti. Esa melodía es tu frecuencia original, el pulso que tu alma eligió antes de encarnar. Y aquí surge la revelación. El recuerdo y la activación no son dones otorgados a unos pocos. Son un derecho natural de todos los seres. El hecho de que estés escuchando estas palabras significa que ya estás dentro del proceso. No llegaste por azar. Llegaste porque algo en ti estaba listo para recordar. Y lo que recuerdes hoy, por mínimo que parezca, ya es suficiente para alterar tu vibración, porque en el campo no existen jerarquías. Una chispa es tan poderosa como un relámpago, si se sostiene con coherencia.
Cierra los ojos por un instante y deja que las palabras se disuelvan. Siente tu respiración. Nota cómo con cada inhalación tu campo se expande y con cada exhalación se libera lo viejo. Permanece ahí unos segundos. Eso que sientes no es sugestión, es activación. Es tu propio campo respondiendo al llamado, reorganizándose, recordando. Y lo más extraordinario es que una vez que comienza, no hay regreso. Puedes distraerte, puedes resistirte, pero la chispa ya está encendida. El recuerdo abre la puerta, la activación enciende la llama, y cuando ambos se encuentran, lo que parecía imposible comienza a suceder, porque no estás trayendo algo nuevo, estás devolviendo a la vida lo que siempre fuiste. Vivir con la visión despierta no es un destino lejano, es un estado que empieza en el instante en que decides no volver a cerrar los ojos del alma. Hasta aquí. El viaje te ha llevado por velos rasgados, símbolos que vibran y memorias que regresan. Pero todo eso no tendría sentido si quedara atrapado en lo abstracto. La verdadera prueba comienza cuando llevas la visión más allá de la contemplación y la haces carne en tu vida cotidiana. Ver con el ojo oculto no es ver luces extrañas ni paisajes irreales. Es aprender a leer el mundo como un texto vivo que te responde en cada momento. Imagina salir a la calle con esa visión encendida. Los rostros ya no son simples máscaras. Percibes la vibración que cada persona emite, los silencios que pesan más que sus palabras. Un árbol deja de ser solo un organismo biológico. Sientes que late, que escucha, que te reconoce como parte de la misma red. Hasta el ruido de la ciudad cambia de textura. Se vuelve un río de frecuencias que puedes atravesar sin perder tu centro. Vivir con la visión despierta es eso, mantener la conexión con el campo vibracional de creación, incluso en medio de la rutina, incluso cuando todo parece invitarte al olvido. Aquí surge la primera paradoja, porque cuando ves más, también sientes más. Ya no puedes refugiarte en la ignorancia cómoda. Notas las incoherencias, las mentiras disfrazadas de verdad, las energías densas que antes pasaban inadvertidas, y eso duele. Pero al mismo tiempo, junto al dolor aparece un poder silencioso, el de elegir cómo responder. Antes reaccionabas de manera automática, ahora reconoces. Y en el reconocimiento está la libertad. Thoth advertía que despertar la visión no era un privilegio ligero, sino una responsabilidad. Porque cuando ves el campo detrás de la forma, entiendes que cada gesto, cada palabra, cada emoción modifica la trama. Ya no puedes culpar al azar ni delegar tu poder. Descubres que incluso en lo más pequeño, tu vibración está creando. Por eso vivir con la visión despierta exige coherencia. No puedes sostener resentimiento en el corazón y esperar un mundo en paz. No puedes vibrar miedo y pedir libertad. El campo refleja lo que eres. Y con la visión abierta, ya no hay escapatoria. Lo sabes en cada respiración, pero no te asustes. Esa responsabilidad es también la mayor de las liberaciones, porque lo que antes parecía inmutable comienza a transformarse bajo tu mirada. Comprendes que la vida no te ocurre, la vida responde. Y entonces eliges distinto. En lugar de quejarte, agradeces. En lugar de huir, respiras. En lugar de juzgar, observas. Y esa simple elección cambia la vibración de todo lo que te rodea. Vivir con la visión despierta no te aparta del mundo. Al contrario, te hunde más profundamente en él. Pero desde otro lugar, comes y sientes la vibración del alimento. Caminas y percibes cómo la tierra pulsa bajo tus pies. Miras a alguien a los ojos y reconoces en su fondo una chispa idéntica a la tuya.
Esta visión no divide, unifica, te recuerda que no hay afuera y adentro, que todo lo que contemplas es reflejo de lo que vibras, y con el tiempo, esta forma de vivir se vuelve natural. Lo que antes te parecía milagroso se convierte en hábito. Las sincronías ya no te sorprenden, se vuelven tu lenguaje cotidiano. Ves números repetidos, escuchas frases exactas en momentos clave. Encuentras señales en cada rincón. Y en lugar de dudar, sonríes, porque sabes que es el campo respondiendo a tu coherencia. Claro que habrá desafíos. Habrá momentos en que la densidad parezca cubrirlo todo, en que la vieja programación intente arrastrarte de nuevo al sueño. Pero incluso ahí, la visión despierta te sostiene, porque aunque tropieces, ya no puedes olvidar lo que has visto. Ya no puedes volver al estado de ceguera total. El recuerdo siempre regresa. La vibración siempre te llama, y cada regreso fortalece la conexión. Respira ahora y observa tu vida como si fuera un texto sagrado. Cada situación es un jeroglífico, cada encuentro una enseñanza, cada dolor un portal. Eso significa vivir con la visión despierta, reconocer que nada es trivial, que todo vibra con propósito, que detrás de la forma palpita el campo eterno. Cuando vives así, dejas de buscar señales desesperadamente y empiezas a reconocer que la señal eres tú, y ese es el verdadero despertar. Entender que no caminas en un universo indiferente, sino en un campo vivo que responde a cada pulso de tu ser. La visión despierta no se mide en fenómenos espectaculares, se mide en la serenidad con la que caminas, en la claridad con la que eliges, en la coherencia con la que vibras. Es la vida cotidiana transformada en rito, la respiración convertida en oración, la mirada hecha portal. Has llegado hasta aquí porque el llamado era inevitable, y ahora que la visión está abierta, ya no se cerrará del todo. Lo único que resta es practicar, sostener, afinar, porque cada instante que eliges vivir con presencia es un acto de creación consciente. Un paso más en el recuerdo de lo que siempre fuiste. Entonces, respira profundo y acompáñame porque el cierre de este viaje no puede ser un final frío ni un resumen intelectual. Debe ser una ofrenda. Un sello vibracional que una todo lo recorrido y que quede latiendo en tu memoria más allá de las palabras. Has caminado conmigo desde la llamada invisible hasta la visión despierta. Cada parte fue como un peldaño de una escalera que nunca estuvo afuera, sino dentro de ti. Thoth no apareció como un mito distante, sino como una vibración que reconociste en tu propia carne, en tus silencios, en tus memorias más profundas. Y lo que parecía un relato sobre dioses y símbolos, terminó siendo un espejo para recordarte que tú siempre fuiste el templo, el código y el campo creador. Ahora ya no puedes decir que no sabías, porque lo has sentido en tu cuerpo como espejo vibracional. Lo has percibido en la apertura del ojo oculto. Lo has probado al tocar la sanación prohibida y lo has comprendido en la inmensidad del campo de creación. Lo que era misterio se volvió experiencia. Lo que era secreto se volvió recuerdo. Y lo que era teoría se volvió activación en cada respiración consciente, en cada instante de presencia. La enseñanza más profunda que queda de este viaje es que no estás buscando fuera. El camino de Thoth, el sendero hermético, la gnosis olvidada, todos apuntan al mismo lugar, a ti. El campo no responde a lo que dices, responde a lo que eres. La vibración no obedece a tus deseos superficiales, sino a la coherencia que sostienes.
Y vivir con la visión despierta significa caminar cada día recordando que no eres una víctima en un mundo ciego, sino un creador en un universo vivo que responde a tu frecuencia. No se trata de llegar a un punto final, sino de aceptar que cada instante es inicio, que cada respiración es un portal, cada pensamiento una semilla, cada emoción una nota en la sinfonía cósmica. Y ahora tú sabes leer esa sinfonía. Ya no puedes conformarte con el ruido, porque has escuchado la música detrás del ruido. Ya no puedes creer en la separación, porque has visto la unidad que pulsa en todas las cosas. Permite entonces que este cierre sea también una apertura. Cierra los ojos. Coloca tu mano en el corazón y siente el pulso. Ese latido no es solo tuyo. Es el latido del campo, el eco de las estrellas, la voz de lo eterno recordándote que eres parte de su canto. Deja que esa certeza te envuelva. No hay nada que temer, porque siempre has estado sostenido. No hay nada que buscar, porque siempre lo tuviste dentro. No hay nada que perder, porque la conciencia no puede ser destruida. Este es el legado que Thoth susurró a través de los tiempos, no un dogma, sino un código que vibra, no un templo de piedra, sino una frecuencia que vive en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma, y ese código ahora late en ti. Cada vez que recuerdes, cada vez que actives, cada vez que elijas coherencia, el universo entero se ordenará contigo. El viaje termina aquí, pero no se apaga, porque las palabras se disuelven, pero la vibración permanece, y esa vibración ya está en ti. Llévala contigo en tus pasos, en tu mirada, en tu respiración. Haz de cada día un ritual, de cada encuentro un símbolo, de cada silencio un portal, y cuando dudes, recuerda, la visión despierta nunca se cierra del todo. Siempre hay un hilo de luz guiándote de regreso al origen. Ahora la pregunta sagrada cae sobre ti como una semilla. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Si la respuesta vibra en tu pecho, deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!